Fueron 13.978 metros en 21 proyectos. Quédate y te cuento todo lo que tejí en el año 2022. El primer proyecto que terminé este año es el Giro Suéter, un diseño de Lucía Ruiz de Aguirre. Lo terminé el 1 de enero, así que se coló, podríamos decir, este proyecto en la lista, porque lo tejí mayormente en 2021. Es un suéter de camisú redondo, muy simple, pero que tiene detalles que lo hacen destacar, como el cambio de color del cuello y el adorno que lleva justo antes de separar mangas y cuerpo. Este diseño está incluido en el libro Knitten que sacó Lucía y que ya tiene una segunda parte. Este es el número 1 y acá está este diseño tan bonito. Usé lanas de Bichinku Yarns que compré en Cabeza de Alfiler y el color principal se llama cedroncillo y el de los adornos es Aqua Blush. Ocupé 750 metros aproximadamente, bastante poco, o sea, me cundió mucho, es de grosor sport. Yo ocupé un palillo de 3,75. Mi segundo proyecto terminado lo hice el 2 de enero y es el Broceliand, un cintillo o headband, diseño de Audrey Borrego, que apareció en la revista Pompón número 38 del otoño del 2021, pero que lo puedes comprar como patrón solo en Ravelry. Y es una súper buena idea para regalar. Se teje muy fácil en plano, este punto está bien explicado y es sencillo y queda muy bonito. Luego tú coses los extremos para hacer este efecto moño, queda muy bonito. El tercer proyecto que terminé es el Catal Top, diseñado por mí. Lo terminé el 28 de enero y lo puedes descargar gratis desde Ravelry. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción del video, si es que aún no lo descargas. Se teje de abajo hacia arriba, en la parte de abajo está adornado con un calado y luego su construcción es súper sencilla. Hay un video donde te explico todo de cómo está construida la polera, que te lo voy a dejar por ahí si lo quieres ir a mirar. Yo lo tejí con una mezcla de lino, no me acuerdo con qué más, creo que es lino con algodón, no es lino puro, que se llama Príncipe Real y que es de Rosarios 4, en un color neutro. Pero hay muchos colores, mucha gente ya lo tejió, puedes ver en Ravelry también otros proyectos con otros hilados y otros colores, que me tiene súper contenta, lo tejió mucha gente y se ve súper bonito con diferentes fibras y con diferentes colores también. El 5 de febrero terminé mi cuarto proyecto, que es un chal de Isabel Kramer, el archiconocido Girl Best Friend. Lo hice con casi los mismos colores que el diseño original, porque la verdad es que me gusta mucho y me encanta cómo queda. Es muy bonito, es sencillo, no es, aunque tiene calados acá en la parte gris del tejido. Sin embargo, se los estaba mostrando al revés, típico, ¿no? Tiene estos calados que están acá, pero son súper fáciles de memorizar. Entonces, súper recomendado si es que te quieres atrever a hacer un chal por primera vez. Este es un patrón bastante amigable. Isabel Kramer siempre hace sus diseños bien explicados y además se preocupa de ir a la medida que los va lanzando. Primero salen en inglés, pero luego los va sacando en muchos idiomas, incluido el español. Así que Isabel Kramer es una súper diseñadora si quieres empezar a tejer patrones de tejido. ¿Qué usé yo? Usé agujas del 3,5 milímetros y en total usé 750 metros entre todos los hilados que mezclé. Este rosado es Paca la Alpaca, un lujo y un color y una suavidad, me encanta, súper lindo. El gris es Manos del Uruguay y se llama Alegría. Y el color mostaza es de Yaku Kama Rose, de un color que suena algo como curry, pero que nunca me acuerdo bien cómo se llama porque tienen nombres que están en otro idioma que son muy difíciles de pronunciar, pero me hace mucho sentido que se llame curry porque miren el color, es muy especial, no es un mostaza cualquiera, tiene más color de curry, ¿no? Bueno, y el chal completo es hermoso, me encanta.
Mi quinto proyecto lo terminé un 5 de febrero y es el ranunculus. Es el segundo que hago, el primero lo había hecho para invierno y este es para verano, con un hilado de surmites que es mezcla de merino, seda y bambú en este color naranja precioso y la fibra es suave. Se muere lo rica que es si la pudieran tocar, la verdad es riquísima y queda muy livianita. La hice bien cortita porque solamente tenía un ovillo y ocupé el ovillo hasta el final. Mi sexto proyecto lo terminé el 4 de marzo y es el Before Five, un cardigan de Isabel Kramer que me encanta. Tuve que empezar a tejerlo 2 veces porque la primera vez me estaba quedando muy pequeño y los colores de los ovillos me estaban quedando mal mezclados porque lo tejí con Malabrigo Yarns. Esta es Arroyo, que es un grosor sport. Es muy bonito el matiz que tiene, pero a veces los ovillos no son tan iguales y me estaba quedando la zona más oscura en la parte de arriba y después los ovillos más claros abajo. Entonces tuve que empezar de nuevo, di vuelta el orden de los ovillos, el más oscuro lo dejé para mezclarlo con otro para hacer las mangas que se tejen en circular y los que eran más parecidos los usé para tejer el cuerpo sin mezclar nada y me quedó perfecto. Y aproveché de aumentar el grosor del palillo. Lo tejí finalmente este con palillo 4. Indicaba 3,75, yo subí el número de palillo para que no me quedara tan chiquitito, tan apretadito. Tiene un punto en el cuerpo que se hace pasando un punto por sobre otro. Es súper fácil de memorizar, no fue tan difícil. Sí me demoré un poco porque cuando haces ese tipo de puntos, a pesar de que no son difíciles, no te cunde tanto el tejido, por lo tanto me demoré un poquito en terminarlo, pero contenta con el resultado. Me parece que este es el único cardigan que me he tejido en el último tiempo, por lo tanto lo he usado tanto. Cada vez que necesito un cardigan recurro a este. El color me gusta mucho. Y bueno, Isabel Kramer como siempre, súper buenas sus explicaciones, aprendí una forma nueva de hacer cardigans, me encantó. Séptimo proyecto, el Misurina de Caitlin Hunter. Este lo terminé el 14 de marzo, hice la talla 3, ocupé palillo 4, la tejí con Jardim de Rosarios 4, me encantó mi mezcla de colores, resalta el amarillo sobre el fucsia, súper bien. El diseño es muy bonito, tiene muchos detalles, tiene ahí un trabajo de jacquard, pero además tiene trencitas entre medio. No es un diseño que recomendaría para principiantes, pero sí cualquier cosa la puedes tejer poniéndole mucha atención a los detalles para no equivocarte y con algunos truquitos y con ayudas y encalcs que a veces te ayudan a tejer en grupo y te vas haciendo preguntas con tus compañeros, que eso te facilita un poco el trabajo. Pero de todas maneras no es un patrón que yo calificaría como sencillo, por lo menos en la parte del canesú. Después el cuerpo tú puedes elegir, ella te da a elegir si quieres hacerlo con calados o con una textura. Yo elegí la textura, que implica hacer puntos del revés cada cierto tiempo para que no te quede lisa la parte de abajo. Igual tú puedes decidir seguir solo con jersey y no complicarte para terminar tu polera. También he visto que hay gente que la hace manga larga, lo que no es una mala idea de todas maneras, porque usar poleras con mucho calor a veces uno no los usa tanto, pero sí, esta la he usado muchísimo, la verdad es muy bonita, me gusta mucho y a veces no me importa el calor, la quiero usar igual, así que también se convirtió en una de mis favoritas. El siguiente proyecto, el número 8, que terminé el 1 de abril, es el cardigan que le tejí a mi hija Alma. Le puse cardigan Alma, lo tejí con cotton de revés derecho en color menta y es un cardigan de manga raglan que tiene un punto de fantasía al que le llaman Margarita o Daisy, pero que yo en este caso lo llamaría abanico porque está tejido de arriba hacia abajo, por lo tanto más que quedar o parecer una flor, me da la impresión a mí que parece más un abanico apuntando hacia abajo. Proyecto número 9, terminado el 25 de abril, los calcetines, los únicos que tejí este año, se llaman Oona y son de Oomienitz. Son del libro 52 semanas de calcetines, así que estoy honrando el regalo que me hicieron. Por lo menos llevo un par tejido. Me gustó mucho el patrón, es muy bonito el calado y está súper bien explicado. Tiene un talón reforzado, se tejen
desde arriba para abajo. Sí, de arriba para abajo. También mi primera vez, porque los que había hecho antes los había hecho de abajo para arriba. Así que también aprendí cositas nuevas, lo tejí con un palillo muy finito, 2.25, y me encanta, porque mira, parece tejido a máquina. Es que tú muestro esto y nadie me cree que lo tejí yo porque es tan chiquitito, tan apretadito. Me gusta mucho. La verdad, me dieron ganas ahora ya de empezar a tejer otro par de calcetines. Proyecto número 10. El Tulip Guernsey de mi querida diseñadora Midori Hirose. Lo tejí el 22 de mayo, lo terminé con palillo 5.5, la talla 4 o L, que no es la talla que yo suelo usar con Midori. En general yo tejo la talla M2, pero esta vez quería algo oversize. Creo que me pude haber pasado un poquito, porque una cosa que calculé mal fue cuánto iba a ceder la lana. Estoy tejiendo con lana Maipo de Isabel Margarita Pérez. Y lo que me pasó fue que hice una muestra que bloqueé y no me mostró realmente cuánto iba a crecer la prenda, porque pesa, esta lana es worsted, es bien gruesa, y creció mucho más en el suéter que en la muestra. Cosa que, bueno, uno tiene que probar las cosas para tener la experiencia. Entonces lo que me pasó es que me quedó súper ancho y no me alcanzó la lana para hacerle mangas. Pero este tejido, este suéter, funciona súper bien como vest. Así que lo dejé como vest. No tuve que hacer nada en las mangas, ni un icon, nada, porque tiene unas terminaciones. Midori piensa en todo, la verdad. Y las mangas quedan perfectas sin tener que hacer nada. El cuello también, no le tuve que hacer nada. Hice un intento de hacerle un cuello, porque Midori también te da las indicaciones de tomar cuántos puntos tomar, si es que quieres, porque ella tiene una versión cuello alto, manga larga. Pero no, como vest, con ese cuello no quedaba bonito, así que lo deshice y lo dejé así tal cual, porque sí te puede salir el cuello de una blusita por arriba y se ve súper bien. Y el hecho que sea ancho también te sirve para poder usar una blusa holgada u otra cosa abajo, y que esto sea algo que te abrigue por sobre otra cosa que tengas puesta. El diseño es precioso. Tengo ganas de hacer otra también, pero con un hilado delgado. Esto funciona también súper bien como polera, depende del hilado que tú elijas, pero es un diseño muy bonito y recomendado total. Mi proyecto 11 es el Lea Suéter, que terminé el 29 de mayo. Es un suéter súper sencillo, pero muy delicado, muy bonito. Tiene un canesú redondo en punto correteado y al medio tiene un adorno de un calado que parecen hojitas, y sigue con el correteado hasta que separas las mangas y el cuerpo. Yo hice las mangas un poquito distintas, las hice más largas y un poquito más anchas que el diseño original, lo mismo que el cuerpo, que trae instrucciones para hacerle cintura, y yo lo tejí recto, por gusto personal, la verdad. Tampoco lo tejí en la talla que te sugería, porque te sugería hacerlo como en una talla súper justa a tu circunferencia de busto, y yo elegí la que venía después, un poquitito más ancho para que no me quedara tan ajustado. Creo que acerté, me gustó mucho cómo quedó, me encanta cómo se ve, y también se ha convertido en uno de mis favoritos, sobre todo porque es livianito. Lo tejí con Chasqui de Mano Yarns, usé casi 1000 metros. Y este hilado es fresquito, es liviano, entonces ya para el otoño, o un cambio de estación, o cuando va a cambiar del invierno a la primavera y los días no están tan fríos pero ni tan calurosos, la verdad es que mi proyecto terminado número 12 fue el Paul Klee Sweater, que lo terminé el 7 de junio. Participé en el test knit, así que la fecha de término de este suéter tiene que ver con que tenía un deadline que cumplir. Pero muy contenta. Midori es una persona muy amable y el suéter es hermoso. Hay múltiples opciones para combinar colores. Midori sigue mostrando diferentes opciones en su Instagram si quieres ir a mirar, porque cada combinación pareciera ser un suéter distinto. Yo usé hilados coloridos de Hiro Hiro, que es un tipo de lana que trae cabeza de alfiler. Alguna de estas lanitas también de tonos cafés es una merino de revés derecho. Me faltaba un color, así que lo agregué. Y el color principal es gris de Isager de la calidad Marilyn.
También es muy rico. Esta es una lana que tiene un porcentaje de lino pequeño que hace que se vea con una textura muy especial, y el suéter es súper liviano. Es una lana fingering y lo tejí con un palillo 4, lo que le da una suavidad y una caída bien especial. No queda apretadito, sino que queda bien suelto, es súper cómodo y se convirtió en uno de mis suéteres favoritos en cuanto lo terminé. El 1 de julio terminé mi proyecto 13, que fueron las polainas. Se llaman Some Cloudy Day y son de Tiny Owl Knits. Casi que las tejí obligada, porque hizo tanto frío este invierno que hubo momentos en que no me podía calentar los tobillos. Entonces dije, necesito polainas urgentes, y las tejí rapidísimo con una lana que tenía guardada hace mucho, que se llama Marialba y es de Rosarios 4, y gasté un poquito menos de una ovillo. El proyecto 14 fue el Carelia. Ya les conté que para el canesú del Carelia ocupé las lanas Hiro Hiro y otras más que venían en el kit que compré en Cabeza de Alfiler, que trajo el kit original de Midori para este suéter. Es decir, que traía la bolsa que había diseñado Midori, las lanas originales con que se tejió este suéter y algunos otros folletos donde aparecían diferentes fotos de él y explicaciones del suéter. Igual tú tenías que comprar el patrón aparte, pero es muy bonito tener todo original de tu diseñadora favorita. En mi caso valió mucho la pena, más que nada porque ustedes saben lo que admiro a Midori, entonces tener las cosas de primera mano de que ella hace, para mí es una alegría. Y el canesú es precioso. Es primera vez que tejí esta técnica que se llama Rosimine, de bordado mientras tejes, una técnica de bordado estonio que ya les conté en su momento y que parece ser muy difícil, pero no lo es. Así que si les gusta este suéter, las animo a intentarlo. La lana principal es de Daruma y se llama Airy Wool Alpaca, que es una mezcla de lana y alpaca con un tratamiento de aireado que hace que la lana sea muy esponjosa, muy suave y que rellene súper bien el punto. El palillo principal que usé fue 4,5 para que me diera la tensión. Tuve que subir el número de palillo y el resultado es precioso. Me gusta mucho, muy abrigador, con un cuello bien ajustado, no tan subido, pero sí bien ajustadito, que hace que te abrille muchísimo más. Mi proyecto 15, también de Midori Hirose, es el Rock Rose Sweater y lo terminé el 8 de septiembre. También fue parte de un test knit. Yo ya estaba en el grupo de test knit del Paul Klee y Midori preguntó si la queríamos ayudar en otro suéter que tenía que hacer y por supuesto que me inscribí. Y también usa esa técnica de bordado estonio, pero esta vez no en redondo. Este es un suéter raglan y el bordado está posicionado en un sector del suéter en la parte superior. Mientras vas haciendo el raglan, vas bordando en una zona y luego en la parte de abajo tienes que calcular muy bien cuánto más vas a tejer para que el bordado te quede a la altura correspondiente y que se vea bonito, porque justo después del bordado tienes que hacer el elástico y cerrar. Yo sí le hice una modificación, a pesar de que es un test knit. Midori es súper abierta y ella sí permite que nosotros hagamos cambios. A veces los test knit te piden no hacer cambios para comprobar exactamente cómo se va a ver las instrucciones replicadas en un tejido. Pero Midori es bien abierta y la verdad es que usa las modificaciones a su favor, en el sentido de que tiene mucha variedad y a veces ella misma toma esas modificaciones como cosas que se pueden hacer con sus diseños y las promociona. Entonces me parece que eso también es bonito, es una bonita parte de su trabajo. Y yo lo que hice en mi caso fue hacer un urdido provisional con crochet. ¿Por qué? Porque la cantidad de puntos que tenía que urdir era, no me acuerdo exactamente ahora la cantidad, pero era una cantidad que me pareció excesiva. No me acuerdo si eran 150 puntos, una cosa así, que me pareció muchísimo y yo dije, este cuello me va a quedar aquí abierto. Entonces lo que hice fue hacer este urdido provisional y tejí el cuello de abajo hacia arriba. Hice el urdido provisional, pero no para cambiar los puntos en ese momento, sino que para adelantarme por si en el futuro quería hacer modificaciones.
mantuve la cantidad de puntos que pedía Midori originalmente. Así que tanto, no cambié en realidad este suéter, sino que solamente fui precavida para el futuro, porque ya me ha pasado con otros cuellitos que se me han desbocado un poco y que ha sido muy difícil de arreglar. En este caso, preferí adelantarme a los hechos. De todas maneras, con la cantidad de puntos que indicaba Midori, el suéter quedó perfecto. Tiene una manga súper ancha. Tampoco tienes que hacer aumentos mientras vas tejiendo la manga, sino que desde la manga raglan ya viene con muchos puntos la manga, entonces la tejes recta y haces una manguita bien cortita al final, después de hacer una corrida de muchas disminuciones. En los próximos 4 proyectos ya se empieza a notar que está empezando la primavera, porque cambié y me puse a tejer poleras. El proyecto número 16 fue la polera Alegría de la diseñadora chilena Rina Leighton, que terminé justo el 18 de septiembre, nuestro día patrio para Chile. Aquí está mi polera Alegría. Me quedó un poquito grande, elegí la talla 6. Elegí una talla grande porque quería que me quedara holgada, pero no contaba con que este bambú iba a dar tanto. Se dio muchísimo y la polera me quedó súper grande. Pero no es algo que sea problemático al momento de usarla, porque tiene una buena caída, entonces a pesar de que me queda muy grande, no se ve tiesa, sino que fluye cuando está sobre el cuerpo, por lo tanto no es algo que me moleste, pero no fue planeado para nada. El cuello tampoco fue planeado, pero fue un error que me benefició porque me equivoqué al momento de urdir y urdí 10 puntos menos de lo que se indicaba para la talla 6. Y después lo corregí. Cuando empecé a tejer la primera vuelta de aumentos, hice más aumentos para llegar a los puntos de la talla que yo quería hacer. Pero eso me ayudó a que el cuello no me quedara tan grande después que la polera se dio tanto. Es muy bonito el canesú y la polera me sienta súper bien a pesar de lo sueltita, y la verdad es que a lo mejor fue para mejor porque me siento súper cómoda con ella y me gusta mucho la polera de la Rina Leighton. Proyecto 17 es esta polera que tejí, que terminé el 26 de septiembre. Se la tejí a mi hija Alma, pero con la intención de poder replicar este diseño en tallas de adulto. Lo tengo súper pendiente. Pude comprobar que habían cosas de este jacquard que no me convencieron del todo. Ya las corregí, hice algunas muestras, pero no he empezado a desarrollar el tallaje para poder generar el patrón de esta polera finalmente, pero espero hacerlo muy pronto. La verdad es que está bonita, ¿por qué no hacerlo? Si lo tengo casi listo, así que es cosa de ponerme las pilas y va a salir muy prontito. Diseño 18 es la polera F sus T, que terminé el 15 de noviembre y que en este momento está en proceso de testeo y que espero pronto sacar el patrón. Les voy a dar una pequeña vista de lo que van a ver muy pronto. Tengo algunas fotos en mi Instagram, igual si quieres ir a mirar, pero todavía no te voy a hablar en detalle de esta polera hasta que salga el patrón, y ahí sí que te voy a contar cada detalle porque me muero por contártelos. Proyecto 19, la polera Satagual, que la terminé el 17 de noviembre. La verdad es que la podría haber terminado mucho antes, pero me hizo un poquito sufrir. Fue en un momento en que estuve pasando por algunos resfríos uno tras otro y que no me gustaba nada de lo que estaba haciendo, y esta polera yo me la había probado y había encontrado que me quedaba muy apretada y no me gusta usar la ropa apretada en general, menos una polera de verano que quería que me quedara cómoda y fresca, y estuve a punto de desarmarla, pero gracias al apoyo de muchos de ustedes que me dijeron que aguantara un poco, que le diera tiempo, que la dejara descansar, la dejé un tiempito ahí sin tejer. Cuando la retomé me faltaba tan poquito, la alargué un poquito de lo que había tejido y le hice los puños de las mangas, y al bloquearla sucedió la magia, y es que la polera cedió lo que tenía que ceder y quedó de la holgura precisa que yo quería. Así que me quedo muy feliz con mi polera Satagual. El diseño, adivinen de quién, de Midori Hirose, y la tejí con una hebra de Surkniters, caña de azúcar, grosor de K, y una hebra de trigo de Isager. Los últimos que tejí en el año son los que ya me han visto mucho últimamente, sobre todo en mi Instagram, que es el Rift Sweater
que se teje de abajo para arriba. Lo tejí con lana Bagual Merino Sport, que tiene un detalle al costado, que se mantiene un elástico retorcido a lo largo de todo el suéter y que después se mantiene para la manga. La lana es súper suavecita y muy cundidora. Usé 750 metros aproximadamente, muy poquito para lo que yo uso normalmente. Y bueno, el diseño es cortito, aunque yo lo hice un poco más largo de lo que decía la diseñadora. Te da muchas indicaciones de cómo adaptar este patrón a tu cuerpo. El diseño es de Jacqueline Sislak, creo que no se los había dicho. Y con la lanita que me sobró, porque me sobraron unos 50 gramos, tejí este gorro que es el Mini Alma de Joan Fossi y ocupé 41 gramos. O sea, muy poquito. Este lo tejí talla 4, que creo que es adulto pequeño, y se dobla. O sea, esto es larguito y tú lo usas doblado. Es muy bonito. Para hacer las disminuciones ocupa disminuciones dobles centrales, entonces te queda la cabeza como un cuadradito arriba y te queda marcadita la disminución como una cruz sobre la cabeza. Es un diseño simple, gratuito y que queda muy lindo y que se adapta a muchos grosores de lana, porque esto yo lo tejí con un grosor Sport, palillo 4, me quedó perfecto. Esos fueron los diseños que tejí este año. ¿Qué te parecieron mis proyectos? ¿Te parece que es mucho o poco? Cuéntame cuánto tejiste tú este año y qué proyecto de todos los que tejí este año te gustó más. Déjame saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.